Listo. Vamos a seguir con la clase que dejamos la semana pasada. Si me voy a la nación, me parece a mí. Vamos entonces a analizar. Dijimos la clase pasada, hablamos del artículo 33, no sé si recuerdan, del Código de Comercio anterior, y vimos cuáles eran los que para el Código eran cargas u obligaciones. Hablamos de la inscripción en el Registro Público de Comercio, hablamos de la obligación de llevar contabilidad, de la conservación de los libros y de rendir cuentas. Esos eran obligaciones exclusivas según el Código de los Comerciantes. Hoy estas cargas u obligaciones están dispersas en todo el Código. De una u otra manera siguen siendo cargas u obligaciones. Antes eran para los comerciantes, ahora son para cierta clase de personas. Ahora vamos a ver cuáles. Vamos entonces a analizar el artículo 320 del Código Civil y Comercial. Si alguno lo tiene y me hace un favor, artículo 320. Hoy vamos a tratar de analizar el artículo 320, el artículo 330 en lo que nos dé tiempo. El artículo 320, después me lo van... Contabilidad y estados contables. ¿Cómo? Contabilidad y estados contables. Claro, pero arranca del 320, Sí, 320. Las personas, el 320 indica a las personas que están obligadas a llevar contabilidad. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? ¿Me lo leen ustedes o lo voy leyendo yo? Si me lo lee alguno, me hace un favor. Y vamos por párrafos, así vamos analizando párrafo a párrafo el artículo 320. Artículo 320. Obligados. Excepciones. Están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad... Perdón. Sí. Primer párrafo. Están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas. Acá el Código innova diciendo que todas las personas jurídicas privadas tienen que llevar contabilidad. Por lo tanto, en la ampliación del Código, hoy las personas jurídicas privadas no solo contemplan las sociedades, que ya no existen más, la división entre sociedades comerciales y sociedades civiles, ya eso no existe más, son todas sociedades, las asociaciones, los consorcios de propiedad horizontal, las cooperativas. Hoy todas ellas son todas personas jurídicas privadas. Ellas todas están obligadas a llevar contabilidad. El detalle eso lo van a ver el cuatrimestre que viene, cuando cursen, si Dios quiere, personas jurídicas, que es ese tema, ¿sí? Nosotros vamos a ver lo que sigue, que son las personas humanas. ¿Qué personas humanas son las que tienen que llevar contabilidad? ¿Qué es lo que sigue? Y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicio. Bien. Entonces acá vamos a dividir en dos este párrafo. Por un lado dice las personas humanas que ejercen una actividad económica organizada. Según la jurisprudencia, según la doctrina, nosotros dijimos en la clase pasada, hablamos de actos de comercio, en la realización de actos de comercio, y mencionamos el artículo 8. Hoy los actos de comercio no están más, pero gran parte de la doctrina considera que actividad económica organizada viene a ser actos de comercio. Y cuando dice aquellos que realizan una actividad económica organizada, como el comerciante no está más, para la doctrina ellos son los cuasi empresarios. Entonces tenemos cuasi empresarios los que realizan una actividad económica organizada. Y el párrafo siguiente dice, y los que son propietarios o titulares de una empresa, establecimiento industrial, agropecuario y demás. Acá empieza no el tema, la discusión o la controversia, sino que, por ejemplo, cuando uno habla de empresa,
No hay un concepto unívoco en derecho comercial o en derecho civil lo que es una empresa. Depende de la materia que nos enfoquemos, van a encontrar distintos conceptos de empresa. En el derecho laboral, en el derecho impositivo, para el derecho comercial, hoy civil y comercial, empresa podría ser toda actividad organizada de los factores de la producción, toda actividad organizada de los factores de la producción para la producción de bienes y servicios. Destinados a su colocación en el mercado, a su utilización en el mercado. Es toda una actividad que trabaja, ejerce con los factores de la producción, genera, produce y esa producción la ubica en el mercado. Ese podría ser un concepto de empresa según Fontana Rosa. Van a encontrar otros. Entonces, el que es titular de una empresa, un establecimiento comercial o industria o agropecuario, para la doctrina es el empresario. Y entonces ahí tenemos dos sujetos que van a sustituir al comerciante. El cuasi empresario, que es el que realiza una actividad económica organizada, y el empresario, que es el titular del establecimiento comercial, industrial y demás. Si usted va a leer el cuasi empresario sería alguien que realiza una actividad no formal. Es el que, según el código, el que realiza una actividad económica organizada. ¿Sí? En forma organizativa realiza una actividad con rindes económicos. Pero sin tener los factores de producción. ¿Cómo sin tener los factores de producción? No, siempre tenés los factores de la producción. Vos podés realizar una actividad económica, pero vos lo podés tener, pero sin producirlos, sin manejarlos, sin crearlos, sin hacerlos, ¿sí? Pero en realidad siempre hay los factores, siempre los existen. En un comercio siempre existe. Disculpe, doctor, no me queda claro, porque el empresario no hace una actividad económica organizada. Sí, pero el grado, nosotros en la clase pasada dijimos que pasamos, no sé si recuerdan, de la subjetividad a la objetividad y la objetividad a la empresa. Cuanto mayor organización, más fuerte será esa empresa. El que hace una actividad económica organizada no llega a ser titular de una empresa, y el empresario es el titular de una empresa, dice el código. ¿Sí? El otro puede no ser titular y sin embargo hace una actividad económica organizada. En cambio el otro es el titular de una empresa. No me quería meter en ese tema porque es un poco controvertido, ya que me lo comenta, porque cuando dice titular de una empresa o un establecimiento, y el establecimiento, si nosotros analizamos el concepto de establecimiento y nos sometemos a la ley 11.867, que es la transferencia de fondos de comercio, nos dice que no da un concepto, dice, son elementos que integran un establecimiento comercial, y empieza, cuando transferimos un fondo de comercio, dice mercaderías, instalaciones, llave, clientela, bueno, un montón de cosas. Fenómeno. Ahora, si yo tengo un establecimiento y tengo un fondo de comercio, por ende tengo un establecimiento, ¿soy el dueño del establecimiento o no? ¿Soy el titular? ¿O soy simplemente, cómo tengo ese establecimiento? ¿Soy el dueño del inmueble? ¿Estoy alquilando? ¿Estoy en comodato? ¿Sí? Acá lo que quiere significar el código es quien explota un establecimiento comercial, en este caso. Independientemente que sea el dueño o que no sea el dueño, porque yo puedo estar alquilando una empresa de 10 pisos y no soy el dueño, pero soy el dueño del establecimiento, que sería del fondo de comercio. ¿Sí? En cambio el otro no, el otro es simplemente realiza una actividad económica organizada. ¿Qué es lo que decimos nosotros un poco? El almacenero sigue siendo comerciante y sí, cuasi empresario sería en este caso, realiza una actividad económica organizada. Mucho menor organización que un empresario, que es el que tiene el personal a su disposición, oficinas, cargos y un montón de cosas. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la publicación de los libros, como se establece en la misma sección. Bien, es decir, en principio el código nos dice quiénes están obligados a llevar contabilidad.
los que ya dijimos. Ahora, cualquier persona que no esté incluida dentro de estas dos que dijimos, el empresario y el cuasi empresario, puede voluntariamente llevar libros contables. Para eso tiene que inscribirlos, y la inscripción se hace en el registro público, ya no en comercio, solamente en el registro público. Tiene que llevar los libros, individualizarlos, rubricarlos, que implica que se hace una nota fechada de la primera página indicando el titular, quién es, bueno, el dueño del libro, las fojas que tiene, cuál va a ser la actividad, ya lo vamos a ver en los próximos artículos. Entonces, cualquiera que lo quiera hacer, lo puede hacer con la condición que lleve los libros a inscribir y rubricar en el registro público. Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidos de la obligación prevista en esta sección las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. Claro, bien. Entonces, una vez que nos indican quiénes están obligados y quienes voluntariamente pueden hacerlo, dicen quiénes quedan exceptuados. Entonces, exceptuados de llevar contabilidad están los que ejercen profesiones liberales. ¿Quiénes? Por ejemplo, los abogados, los médicos, los arquitectos, todos estos estamos eximidos de llevar contabilidad. Ahora bien, hay una excepción. Por ejemplo, nosotros suele pasar, hay muchas oficinas, especialmente en Capital, que se alquilan y entonces yo atiendo el lunes y miércoles, ella atiende martes y jueves, ella atiende los viernes y sábado, qué sé yo, no sé. Entonces, ¿qué pasa? La oficina la alquilamos todos tenemos la misma secretaria, los mismos gastos, luz, teléfono, todo lo mismo. Eso puede pasar, que cada uno se saque la liquidación a fin de mes de cuánto se gasta de sueldo, cuánto se gasta de impuestos, se paga. ¿Esos siguen exentos de llevar contabilidad? Sí, porque en definitiva lo único que hacemos es, ni siquiera compartimos, porque yo vivo un día, lo vaya a otro y lo a otro. Lo único que hacemos es tener secretaria en común, pero yo le facturo a mis clientes, ella a sus clientes, él a sus clientes, y no estamos obligados a llevar contabilidad. Si nosotros, en vez de pagar cada uno de los tres, todo lo que recaudamos lo ponemos en una bolsa, a fin de mes pagamos todos los impuestos, sueldos y demás, después repartimos, también quedamos exentos. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es, en vez de pagar a fin de mes lo que nos corresponde a cada uno, todos ponemos en la misma bolsa y después dividimos, sin importar quién gana más, quién gana menos. Pero seguimos facturando de forma independiente. Ahora, si nosotros tres nos juntamos y facturamos a nombre de una sociedad, creamos una sociedad, somos profesión liberal, sí, somos abogados, pero estamos ejercitando como sociedad, y la sociedad es una persona jurídica privada, y las personas jurídicas, dice el código, que todas están obligadas a llevar contabilidad. Por lo tanto, por más que seamos abogados, pero facturemos a nombre de una sociedad, estamos obligados a llevar contabilidad. Esa es la excepción. ¿Está de acuerdo? En el caso que diga, perdón. Sí, no. En el caso que diga Esteban Pérez, estudio jurídico Esteban Pérez y asociado, Sí. ya es una sociedad. Si la tiene inscrita como sociedad, sí. Si no, no. Ah, ¿la puedes vivir o no? Claro. Si yo no tengo inscrita, yo puedo tener en el estudio 3 o 4 Lavalle asociados y no soy una sociedad. ¿Por qué? Porque el que factura soy yo. Claro. Lo importante es de quién sale la factura. Si la factura sale Pérez, Domínguez y usted quiera, bueno, ya es una sociedad. Pero si la factura, la razón social sale a nombre de una persona sola, ahora si está la frase y está escrita, ya es una sociedad. Bien. Esos quedan exentos. También dice que quedan exentos las actividades agropecuarias. Desde siempre quedaron eximidos de estar dentro de lo que es el derecho comercial
las actividades agropecuarias y los inmuebles. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que los inmuebles quedan siempre exentos? Bueno, acá también las actividades agropecuarias quedan exentas. Y conexas. Cuando se refiere a conexas, a ver, cuando hablamos de actividad agropecuaria, ¿de qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? ¿Alguien habló? No sé. El campo. Claro, el campo. Es decir, la actividad agropecuaria implica trabajar el campo. El límite, eso está en el fondo, en la tierra, ya sea con animales, con cría de ganados, con siembra, con cultivos, con lo que ustedes quieran. Si la actividad agropecuaria se limita exclusivamente a trabajar la tierra, cosechar, criar ganado, alimentarlos y nada más, quedan eximidos. Si yo cosecho, mantengo la cosecha, la siembro, la guardo, la mantengo y hago todo el trabajo para mantenerla, no pasa nada. Tengo cría de ganado, los tengo, los crío, los alimento, no pasa nada. Hasta ahí no estoy. Ahora, si yo a esa actividad la industrializo, le doy una forma industrial, si yo siembro cosecho la soja y me pongo a vender milanesa de soja, qué sé yo, bueno, la estoy industrializando. Ahí ya estoy obligado. Mientras mi límite esté en el fondo, insisto, en la tierra, no estoy obligado a llevar contabilidad. Ahora, si me excedo de esa actividad e industrializo la función agropecuaria, entonces ya quedo eximido, o sea, no quedo eximido y tengo que llevar con contabilidad. ¿De acuerdo? Por eso la ley dice actividades agropecuarias y con esas exento. Y fíjense, lea el último párrafo de eso que dice no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. Claro, mientras no haga ejecutada ni la país en forma de empresa. Si ya la traslado y la convierto en empresa o industria, entonces sí estoy obligado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, creo que el último párrafo 2. Se consideran conexas las actividades dirigidas a la transformación o la generación de productos agropecuarios cuando están comprendidos en el ejercicio normal de tales actividades. Bueno, eso es lo que acabamos de decir. También pueden ser eximidos de llevar contabilidad a las actividades que por el volumen de su giro resultan inconvenientes sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local. Bueno, acá es un problema esto, porque acá dicen quedan eximidas ciertas actividades que según el volumen de actividad que tengan, o de comercialización que tengan, no alcanza a ser suficiente para llevar contabilidad de acuerdo a la jurisdicción local. ¿Cómo se determinan? ¿Cómo determinan qué actividad puede quedar exenta y qué actividad no puede quedar exenta? Se discute si lo que queda exento es la actividad o es la persona. La ley dice la actividad. Entonces, si yo pongo, no sé, cierta actividad, desarrollo cierta actividad en un pueblo y el volumen no es importante, quedo eximido, ¿correcto? Pero no es importante porque yo soy un desastre como realizando la actividad, como comerciante, como empresario, no sirvo, no sé nada y soy un fracaso. Ahora viene él y pone la misma actividad y explota. Y es el mismo pueblo. Y entonces, ¿qué pasa? Porque yo mi actividad soy un desastre, pero él es un fenómeno. ¿Queda eximido o no queda eximido? Porque el volumen excede, pero la ley dice la actividad, no dice la persona. ¿Entienden lo que les digo? Es decir, es muy discutible, muy fino el determinar si esa actividad, cuál sería el grado de actividad, cuánto sería el volumen que tendría que trabajar para que quede eximido o no quede eximido. Y vuelvo a repetir, si yo soy un desastre y él no, y él funciona muy bien, mi volumen es poco, pero el de él es mucho. Entonces, como el de él es mucho, yo voy a estar obligado también. Yo hasta que no vino él no tenía que hacer contabilidad. ¿Por qué? Porque el volumen mío era muy pequeño. Ahora vino él, la actividad mejoró, yo sigo siendo un desastre, pero él está bien. Y la actividad, entonces, ¿qué hago? ¿Yo tengo que llevar libros también ahora? ¿Quién determina el volumen? ¿Hasta cuándo es el La máximo? jurisdicción local. Ah, La ley dice la jurisdicción local. Por eso ahí está el problema. claro, la jurisdicción. ¿Cómo? Claro. Para que nadie te diga nada, vos seguís. Sí, claro, lógico, pero claro, la cuestión es esta. ¿Quién queda eximido? ¿La actividad
o la persona. La ley dice la actividad. Por eso el ejemplo, si hubiera dicho la persona y él es un fenómeno, yo soy un desastre, yo como persona quedo eximido. Ahora, si los dos hacemos la misma actividad, yo quedo exento y él no, o los dos quedamos exentos. Y si él está muy bien y lo obligan a él, ¿por qué no me obligan a mí si la actividad es la misma? Por eso habla de volumen de giro. ¿Cómo? Por eso habla de volumen de giro, va a depender de eso. Sí, porque habla de la actividad, no de la persona. Ahí, bueno, se puede interpretar como que va a la actividad en particular que realiza una persona. Ahora vos, como abogado de la persona que se ve perjudicada, ¿de dónde te vas a agarrar? ¿Vas a discutir si es la persona o es la actividad? La ley dice que es la actividad. Pero El principio del párrafo habla de personas humanas. sí, pero después dice actividad. Quien desarrolla una actividad, que el giro, que el volumen no es bueno. Entonces, a ver, por eso dije que es un tema de discusión, no es un tema fácil, es un tema que permite discutirlo. Y aparte, ¿qué pasa si inclusive hay una superposición de interpretación entre una constitución local y una ley? Y obviamente va a prosperar. ¿Y quién resuelve un problema entre esas dos partes? Y por eso, bueno, hay inmobiliario de justicia tiene que llevar contabilidad, pero... Sí, pero lo que también es cierto que en caso de duda, si tiene que llevar o no contabilidad, están obligados a llevar contabilidad. O sea, mientras no haya duda, no pasa nada. Si surge alguna duda, se entiende que hay que llevar contabilidad. ¿Está claro? Bien, con eso creo que termino otra vez, Sí, ¿no? Bien. otra vez sí. ¿Alguna duda de esto? Por eso dice que metódica y organizada tiene que ser la actividad organizada. Claro, sí, y cuando habla de organizar, más que nada es habla de mayor o menor grado de organización, y ahí vamos a dividir lo que dijimos antes, o es empresario o el empresario, ¿no? Bien, vamos al artículo 321, que nos habla de contabilidad. Entonces, uno de las cargas que tenía el artículo 33, dijimos que era llevar una contabilidad uniforme y libros contables. Los comerciantes antes tenían que llevar una contabilidad uniforme y libros contables, obligación de llevar libros contables. Ahora el código también dice, ya nos indicaron quiénes son los obligados a llevar contabilidad. Y ya dijimos quién. ¿Quiénes quedan exentos? Ya explicamos quién. Ahora el 321 nos va a indicar cómo se lleva la contabilidad. ¿Y qué es la contabilidad? ¿Qué es la contabilidad? ¿Qué nos permite? ¿Qué beneficio nos da la contabilidad bien llevada? La contabilidad en principio es una ciencia que nos va a permitir determinar cómo el funcionamiento de una determinada empresa, de una industria. A través de la contabilidad vamos a saber si estamos haciendo las cosas bien o si estamos haciendo las cosas mal. A través de la contabilidad, o les sirve la contabilidad a los acreedores o a los proveedores de la empresa. Si yo soy un empresario y necesito un crédito, voy a ir a un banco, ¿y qué me va a pedir el banco? Los últimos 3 balances o 4 balances. ¿Para qué? Para determinar cómo está la contabilidad de la empresa, el desarrollo, cómo se desenvuelve esta empresa, si le puedo dar un crédito o no le puedo dar un crédito, si los proveedores me pueden dar plazo o no me pueden dar plazo. Impositivamente, para determinar. Para eso nos puede servir un poco la contabilidad. Ahora bien, ¿qué características tiene que tener la contabilidad? Y nos dice el artículo 321. Modo de llevar la contabilidad. La contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos deben respaldar con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta. Bien, entonces, de ese artículo vamos a sacar algunas características de la contabilidad. En principio dice que la contabilidad se debe llevar de manera uniforme, en el primer párrafo, dice se debe llevar de manera uniforme. ¿Qué significa ese? Es el principio de uniformidad. ¿Qué significa? Que tenemos que mantener con los mismos parámetros
de explicar las distintas partes de un balance. Ustedes saben que, del balance, asiento y demás, ustedes saben que un balance lleva activo y pasivo, activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente, estado de resultados, estado de cuentas y demás. Bueno, nosotros no podemos determinar nuestro activo, si se quiere, a $1 oficial y nuestro pasivo a $1 blue. ¿Por qué? Y porque no vamos a tener los mismos parámetros, porque vamos a tener una diferencia especial, o vamos a hacerlo al revés, nuestro activo a $1 blue y nuestro pasivo a $1 oficial. ¿Por qué? Porque nuestro activo en la empresa va a ir fenómeno, tengo un activo enorme, pero en definitiva va a ser lo mismo porque no estoy tomando los mismos parámetros. Eso es llevar una contabilidad uniforme, que los parámetros que estamos computando sean exactamente los mismos. De la que resulte un cuadro verídico, sigue diciendo el código, me parece. Y ahí sacamos el principio de la veracidad. El principio de la veracidad. ¿Qué significa? Que los asientos, los libros, vamos a ver cuáles son después, el libro diario, el balance, el inventario y balance, tienen que exponer la realidad de lo actuado por la empresa. Que sea veraz. Algunos dicen lo más próximo a la veracidad, inclusive más. Bueno, eso viene otro principio. El otro principio es la claridad. Que cualquier persona que lea un balance pueda entender el resultado de la empresa, cómo está la empresa, ya sea para un socio que le interesa cómo está su empresa, como dijimos, para un acreedor, para un proveedor, para el fisco. Entonces cualquier persona tendría que entender la realidad actual económica y financiera de una empresa. Por eso se pide que sea claridad. Otro de los principios habla de la completitividad, que sea completo. Va de la mano un poco con la veracidad, ¿no? Que realmente un balance tenga todas las operaciones comerciales que ha hecho la empresa durante el periodo del balance. Unidad, el otro principio. Tenemos que llevar una sola contabilidad, no podemos llevar 3 libros diarios, 2 balances, 4 inventarios. Los inventarios sí, porque se van haciendo de otras, ya más o menos lo vamos a ver. Pero la contabilidad tiene que ser una sola, no puedo llevar 2 contabilidades. Más allá que en muchos casos se hace, ¿no? Perdón, no sé qué se ríe. ¿Usted es contador por casualidad? Para nada. Por eso digo, uno trata, se lleva uno para los socios y otro para afuera, para el fisco. Bueno, a ver, es la realidad, ¿qué no vamos a mentir? Pero bueno, bien, esos son los principios de la contabilidad. Uniformidad, veracidad, claridad, completitividad y veracidad, unidad, no sé. Bien, ¿qué artículo sigue? 322. Sí, pero no sé cuál es. Porque hay algunos que no los vamos a ver. Registros indispensables, sí, eso sí. Registros indispensables, artículo 322. Son registros indispensables los siguientes: A, diario; B, inventario y balance; C, aquellos que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exija la importancia y la naturaleza de la actividad desarrollada; y D, los que en forma especial impone este código u otras leyes. Bien, en el artículo anterior, el último párrafo habla de esa contabilidad, aparte de ser con todos estos principios, debe ser completada con toda la documentación que avale todo lo que estamos poniendo en el diario, en el balance y el inventario. Tenemos que tener la documentación, ya lo vamos a ver cuando haya que rendir cuentas, que pasen un juicio de rendición de cuentas, que son muy comunes. Entonces, es importante eso, tener la documentación. Hoy, si Dios quiere, vamos a ver
cuánto tiempo hay que conservarlos. Bueno, el 322 nos habla de cuáles son los registros, cuáles son los libros que están obligados a llevar las personas que tienen que llevar contabilidad. En principio, 2 son los obligados que ya venían del código anterior. Y digo 2 y lo aclaro porque a veces en los exámenes nos ponen 3. El libro diario es 1 y el inventario y balance es otro. No es que es un diario, un inventario y un balance. El inventario y balance es el mismo. Son 2 los obligatorios. El libro diario y el inventario y balance. El libro diario implica la anotación, como dice la palabra, de toda la inscripción diaria, de todas las operaciones que realiza la empresa. Cuando el volumen de las operaciones es importante, el código, creo que es el artículo siguiente, permite la realización de inscripciones en subdiarios. Y después esos subdiarios hay que llevarlos de la misma manera que el diario. Ahora vamos a explicar cómo se lleva. Entonces, si las operaciones son pocas, las escribimos directamente en el diario. Si tenemos gran volumen de operaciones, en el subdiario, en subdiarios, distintos subdiarios, que no pueden exceder un mes en las anotaciones. Esos subdiarios tienen que ser como máximo un mes. Pasado ese mes, transcribimos el resultado de ese subdiario, el resumen, al libro diario. Y así se va llevando constantemente esos. Los inventarios no vamos a meter en contabilidad, así que voy a hacer simplemente un concepto. Los inventarios son las anotaciones de todo el activo que pueda tener la empresa. Se hace un inventario, hay un inventario inicial, un inventario anual. Es decir, un inventario inicial, ¿con qué cuenta la empresa cuando arranca? ¿Cuál es el inventario anual? Es decir, a la finalización del balance. Y el balance sería el resumen de ese inventario. O sea, vamos a resumir en el activo ese resumen, una síntesis, ¿sí? Para que tengan una idea nada más. Y obviamente el balance sacaremos después el resultado, lo que surge del estado de resultados. Esos son los libros obligatorios. Después tenemos los libros que considere el contador de la empresa que sean adecuados que sean convenientes para una adecuada contabilidad. Entonces, independientemente de esos 2 libros, mi contador me dice que tengo que tener el libro mayor, el libro caja, el libro banco, los que ustedes quieran. Es el contador que nos va a decir qué libros consideramos que los podemos o no tener, porque son optativos para llevar una adecuada contabilidad. Pero la empresa solamente, el código exige esos 2 nada más. Diario, inventario y balance. El resto, todo lo que se considere. Que obviamente, si los queremos tener en real forma, vamos a tener que inscribirlos también, denunciarlos también. Como que los tenemos como libros adjuntos o incorporados a la contabilidad obligatoria. Y también aquellos libros que esta ley o distintas leyes pueden llegar a considerar importantes. Por ejemplo, en el derecho del trabajo, u otras leyes decían que es llevar el libro sueldo. Yo no sé ahora sale todo, El viejo sueldo. Claro, pero bueno, más allá de que ahora se hace todo a través de computación y demás, son registros que quedan dentro de esa empresa. El libro IVA, que también se hace todo a través de computación, ya los libros no corren más, pero son anotaciones. Todas esas anotaciones, todas esas incorporaciones que se quiere hacer de manera virtual o por mecanismos electrónicos, deben pedirse autorización en el registro. Si yo quiero llevar contabilidad a través de medios tecnológicos, tengo que estar en el código y decir, voy a llevar la contabilidad a través de este medio. Tengo que denunciar de qué forma voy a llevar la contabilidad. ¿Hay aplicaciones autorizadas ya también? Desconozco. Aplicaciones. O sea, aplicaciones o, ¿cómo se dice? Programas. Sí, hay programas, claro. Sí. O sea, algún listado de los Hay programas. Por ejemplo, ahora hay comercios que pueden facturar a través de las tiqueteras, que esa tiquetera va
a la FIP. Y ahora ya no sirven más y hay que generar un programa, que ese programa va directamente a la FIP. Sí, ahí. Si es eso lo que me preguntaste. Parece que hay algunas aplicaciones o programas que no se permiten, o había escuchado. Yo te digo, mucho en tecnología, no, pero sí sé que en ese caso hay un programa, el que usaba las etiqueteras esas creo que la pueden usar hasta febrero, y a partir de febrero o marzo, ahora, no se pueden utilizar más, y si vos querés seguir facturando, si vos facturás, me lo explicaron, ya ni me acuerdo, si vos haces un programa, ese programa está conectado directamente a la FIP y cada vez que facturás, esa factura va directamente a la FIP. Si no, tenés que comprar otra clase de etiquetera y todos los meses tenés que mandar el resumen a la FIP. Vos lo tenés que mandar. O lo mandás vos con la etiquetera nueva o directamente bajás un programa o creás un programa. Y la FIP tiene la habilitación que hace como un conteo de todo lo ¿Cómo? Que es un programa de la FIP que tiene habilitación, te venden una licencia y facturas todo y ahí tiene todo el conteo, el IVA. No sé si es un programa de la FIP. A mí me dijeron que no, tenía que programas que no tienen la habilitación de la FIP. Claro. O si lo creás vos, porque lo podés crear vos. Yo trabajo en una empresa y... Claro, por eso te digo, yo mucho no conozco de eso. Por eso me dediqué a la abogacía. Es más, yo terminé la secundaria hace 10 años nomás y estudié para contador. Después empecé a estudiar abogacía. Después voy a estudiar abogacía. Porque dije, no, trabajo de contador, perdón si hay algún contador en el aula. No, yo nunca me... Hay que estar haciendo todos los días hacen lo mismo. En cambio, lo nuestro es todo más dinámico, es totalmente todo distinto. Gracias a Dios. Entonces dije, no, esto no es para mí, me pongo a estudiar abogacía. Pero desconozco el caso de programas y demás, no. Bueno, listo, ¿qué más? El 323, ¿Qué libros. ¿Qué dice? ¿Cómo se llaman los libros? El interesado debe llevar su contabilidad mediante la utilización de libros y debe presentarlos debidamente encuadernados para su individualización en el registro público correspondiente. Tal individualización consiste en anotar en el primer folio nota fechada y firmada de su destino, el número de ejemplar, el nombre de su titular, el número de folios que contiene. El registro debe llevar una nómina alfabética de consulta pública de las personas que solicitan rubricación de libros o autorización para llevar los registros contables de esta forma. De las que surgen los libros que le fueron rubricados y en su caso de las autorizaciones que los contienen. Muy largo, ¿no? Vamos a hacerlo más cortito. Ahí nos dice solamente que tenemos que dar publicidad. ¿Cómo le damos publicidad? Inscribiendo los libros en el registro, que es lo que más o menos les dije. ¿Qué es eso de la individualización? Que para algunos es sinónimo, es casi lo mismo. Individualizarlos y rubricarlos. Es presentarse, como dice el artículo, es muy fácil, va fácil, no es tan difícil de interpretar el artículo. ¿Qué implica? Anotar en el primer folio fecha de que se está haciendo el trámite, quién hace el trámite, cuántas hojas tiene, cuántos libros inscribo, y el registro va a llevar un orden contable por fecha, numérico y por fecha, de cada una de las inscripciones que hacen y cada una de las personas que está inscrita. A nosotros, ¿por qué explicamos todo esto un poco? Para tratar de llegar a los dos últimos artículos que sí nos interesan, porque es cómo se exhiben los libros en caso de que nos pidan en un juicio, qué obligación tenemos, cómo se exhiben, qué fuerza probatoria tienen los libros contables en un juicio, simplemente para eso. Así que, seguimos. ¿Dónde se inscriben los libros? ¿Perdón? ¿Dónde se inscriben? ¿Me recuerdan? En el registro público. No de comercio, solamente hoy es registro público. La palabra comercio en el Código Civil y Comercial parece que era mala palabra porque sacaron todo lo que era comercio, comerciante, acto de comercio, todo. Sí, auxiliares de comercio. El 324 habla de las prohibiciones. Prohibiciones, esto sí. Es fácil, es fácil, pero sí es importante y vamos a ver por qué. Se prohíbe A. Alterar el orden en que los asientos deben ser hechos. B. Dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre los asientos. C. Interlinear
raspar, enmendar o tachar, todas las equivocaciones y omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierte la omisión o el error. B. Mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliatura. E. Cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones. Bien, esto es importante, más allá de que es largo, o sea, todos los ítems nos indican la prohibición de hacer cosas que puedan modificar un asiento, una anotación, una inscripción. No se puede hacer nada que modifique una inscripción hecha. Y si nos equivocamos, la única forma que admite la ley es hacer un contrasiento. No, por ejemplo, ¿por qué piensan que no podemos? Dice una de las cosas, dice, no dejar espacios en blanco. Bueno, otra cosa que no se hace. Porque, o cambiar algo, claro, porque yo puedo hoy, 31 de marzo de 22, hacer la realidad del asiento, de lo que pasó. Y dentro de 3 años tengo un juicio por ese asiento. Si yo tengo un espacio en blanco, puedo dar vuelta al asiento. Y me van a pedir los libros contables y dicen, no, mirá, yo puse, no sé, rodados a caja, pero enseguida puse caja a rodados. Es decir, di vuelta al asiento, suspendí la operación, por lo tanto el juicio no camina. Si yo lo tacho y le tacho el monto, lo estoy enmendando. Si yo arranco la hoja, o sea, cualquier hecho de todos los que mencionaron me permite a mí, o le permite al empresario, o al que sea, alterar la operación que se hizo. Entonces, lo que quiere la ley es que no se haga eso. Y ahora, cuando veamos la fuerza probatoria de los libros, vamos a ver que cuando uno presenta los libros contables, llevados así en forma, uno después no puede contradecirse. Porque vamos a ver que dice, sin admitir prueba en contra. Y es lógico, porque si a mí me hacen un juicio dentro de 3 años y yo hoy escribí tales asientos, sería ir contra la conducta de los actos propios. ¿Por qué? Porque si yo hoy escribí A, no puedo ir dentro de 3 años y decir B. No puedo revertir mi conducta en hechos que ya pasaron. Por eso la ley no permite que se haga absolutamente nada de eso. Porque si lo doy vuelta, o lo tacho, lo enmiendo, lo arranco, evidentemente me permite a mí alterar esa realidad, cosa que no puedo hacer en un juicio. ¿Sí? Entonces esas son todas las prohibiciones que determina el código para los libros contables. Creo que el próximo es que cómo se debe Forma de llevar los registros. Sí. Forma de llevar los registros. Los libros y registros contables deben ser llevados en forma cronológica, actualizada, sin alteraciones algunas que no hayan sido debidamente salvadas. También deben llevarse en idioma y moneda nacional. Deben permitir determinar el cierre de cada ejercicio económico anual, la situación patrimonial, su evolución y sus resultados. Los libros y registros del artículo 322 deben permanecer en el domicilio de su titular. Bueno, acá dice cómo hay que llevar los libros, más o menos lo que venimos viendo, de manera cronológicamente, en idioma nacional, en moneda nacional. Si nosotros hacemos operaciones en moneda extranjera, si bien se pueden hacer, si cuando lo trasladamos a los libros tiene que ser en moneda nacional. Y acá a veces viene el inconveniente, que es lo que hablábamos antes. Si lo hacemos en dólar, ¿a qué dólar lo tomamos? ¿A cuál de los tantos dólares que tenemos lo tomamos? Y ahí es donde está el principio de uniformidad. Si yo compro y voy a poner al dólar oficial y vendo al dólar blue, voy a ganar plata. Entonces ese es el principio de uniformidad. Por eso dice que hay que llevarlo en idioma nacional. ¿Sí? Pero bueno, ese es mucho artículo. ¿Qué más? El 326 habla de los estados contables. No. El 327 de diario. ¿De qué? El diario. El diario, lo único que dice ese artículo es que permite llevar sus diarios.
léalo si quiere, va a permitir llevar su día. En el diario se deben registrar todas las operaciones relativas a la actividad de la persona que tienen efecto sobre el patrimonio, individualmente o en registros resumidos que cubran periodos de duración no superiores al mes. Perdón, esos registros resumidos son los subdiarios que hablamos hace un rato, ¿sí? Estos resúmenes deben surgir de las anotaciones detalladas practicadas en subdiarios, los que deben ser llevados en forma de condiciones establecidas en los artículos 323, 324 y 325. Que lo que hablamos antes, que tiene que ser en forma cronológica todos los días, sin alterar, sin enmendar, sin tachar y todo lo que decía. El registro o libro caja. No, está bien. El 328 habla de la conservación. Sí, ese sí, conservación de los libros. Bueno, a ver, entonces, hasta acá vimos una de las cargas del artículo 33, que es llevar contabilidad uniforme y la documentación que lo respalda. Ahora, perdón, y los libros. El artículo 328, Sí. el 328 habla de la conservación de los libros, que era el inciso 3 del artículo 33, que habíamos hablado, ¿sí? O sea, cuando dijimos cuáles eran las cargas, dijimos, insisto, inscribirse en registro público, llevar una contabilidad uniforme, y el tercer inciso era conservación de los libros. Y está acá, el artículo 328. Es decir, sigue estando como una carga la conservación de los libros, pero ya no solo para las comerciantes, sino solamente para las personas que estén incluidas en el artículo 320. ¿Lo leo? Sí, por favor. Conservación. Excepto que leyes especiales establezcan plazos superiores, deben conservarse por 10 años. A. Los libros, contándose el plazo desde el último asiento. B. Los demás registros desde la fecha de la última anotación practicada sobre los mismos. C. Los instrumentos respaldatorios desde su fecha. Los herederos deben conservar los libros del causante y, en su caso, exhibirlos en forma prevista en el artículo 331 hasta que se cumplan los plazos indicados anteriormente. Bien, entonces vamos a analizar un poquito este artículo. En principio estas personas están obligadas a llevar contabilidad. ¿Por cuánto? Por 10 años. Bien, todos los libros y la documentación respaldatoria es por 10 años. ¿A partir de cuándo? Y acá el código hizo una aclaración que está muy bien hecha. ¿Por qué? Porque el código de comercio anterior decía que el comerciante está obligado a conservar los libros 10 años a partir del cese de actividades. Decía. ¿Y cuándo era el cese de actividades del comerciante? Si la actividad comercial era una actividad de hecho. Yo empezaba a ser comerciante cuando empezaba a realizar actos de comercio. Mantenía mi calidad de comerciante realizando actos de comercio. Y cesaba la actividad cuando dejaba de hacer actos de comercio. No había algo preciso y conciso que me determinara cuándo era comerciante, cuándo dejé de ser comerciante. Entonces, ¿cómo probábamos cuando una persona había dejado de ser comerciante? Y el código decía 10 años a partir del cese de la actividad comercial, de que dejaba de ser comerciante. ¿Y cuándo dejó de ser comerciante? ¿En el mes de marzo del 22 o en el mes de diciembre del 22? Pasaron 8 meses. En 8 meses pueden pasar un montón de cosas que no los tengo registrados. Y él me pide los libros para diciembre del 22. Yo digo, no, yo los tengo. Yo dejé la actividad en marzo del 22. ¿Y cómo me probé que yo dejé en marzo? ¿Cómo me probé que yo dejé en el mes de diciembre? O sea, eran todas cuestiones de prueba. Por ahí lo podía demostrar, por ahí no. En cambio ahora es muy clarito. 10 años a partir de la inscripción del último asiento. Ya está, no hay discusión. Nosotros inscribimos un asiento contable en los libros obligatorios a partir de esa fecha, 10 años. Y se terminó la discusión. No importa si seguís realizando actividad comercial, por ahí seguís facturando en negro, no sé, lo que sea. No interesa. Por ahí estuve 2 meses más en la actividad, o 3, y no facturé nada. Pero el libro dice 30 de marzo del 22, y a partir de ahí 10 años. Por eso está bien que hayan aclarado esto. Eso es respecto de los libros obligatorios. Libro, inventario y balance. Respecto de los libros, de los demás registros, dice. ¿Y cuáles son los demás registros?
¿cuáles serían los demás registros? Y los libros no obligatorios. Los libros que el contador considera necesarios para una adecuada contabilidad. Entonces, si yo llevo un libro banco de más, o libro caja de más, a 10 años a partir de la última registración en ese libro. En las registraciones que, como decía el código antes, aquellos registros necesarios para que la contabilidad sea acorde al funcionamiento de la empresa. La documentación que avala las operaciones, no sé la palabra que dice... Los instrumentos que avalan, o la documentación que avala las operaciones de los libros, 10 años a partir de ¿cuándo? Desde su fecha. Desde la fecha que se creó. Si yo en mi empresa compré un camión en el año 2010, estamos en el 2022, no tengo por qué tener la documentación que acredite que yo compré un camión porque ya pasaron 10 años. Y si yo tengo un litigio por ese camión, no me pueden pedir que yo acompañe la documentación. ¿Por qué? Porque ya pasaron 10 años. Entonces, 10 años a partir de la fecha que se produjo la operación, de la fecha del documento. Ahí los tengo que conservar. Y después, dice que esta obligación sigue a los herederos del comercio y más. Que también... acá, por ejemplo, a veces se discute, ¿no? Hay discusión respecto a eso. Si yo transfiero un fondo de comercio, yo le transfiero el fondo de comercio a él, ¿tengo obligación de darle mis libros contables a él? Porque él hace una continuidad de mi fondo de comercio. ¿Le tengo que dar los libros a él o no? Yo considero, yo por eso pregunto, son ideas, es discutido. Yo considero que no. Lo que sí puedo hacer es cuando le transfiero el fondo de comercio, que es un procedimiento que vamos a ver dentro de 3 clases, más o menos, puedo comprometerme a que si él tiene un litigio, a que yo te transfiero a vos, ¿no? Sí. Que si él tiene un litigio, un conflicto por operaciones anteriores de las cuales él se puede hacer cargo, me obligo a poner a disposición los libros. Pero no darle los libros, ¿por qué le toque los libros? ¿Qué le interesa a él en las operaciones comerciales que hice yo? ¿Sí? Son discusiones, no es que es lo que yo digo sea cierto. Pero muchos dijeron que no, consideran que sí, que se lo tienen que dar. Pero ahí surgen las discusiones, ¿no? Bien. Pero usted, profesor, no tiene que guardar esos libros. Perdón, yo los tengo que guardar porque son míos. Claro, bueno, lógica, puede pasar eso, puede pasar que yo no quiero que él se entere de las operaciones que yo hice, pueden pasar un montón de cosas. Puede pasar que el juicio lo tenga yo, si se los dé a él y él no los tiene, los pierdo yo. Porque yo ya no los tengo porque se los di a él. Por eso, para mí, lo lógico es que los siga conservando yo, porque, a ver, la transferencia de fondos de comercio, el proceso o el procedimiento de la transferencia de fondos de comercio se hace para evitar, antes ya vamos a ver, se hacía para evitar fraude a los acreedores. Ahora muchas veces se hace, como ya dicen, generalmente se hace, ¿por qué? Porque si el comprador no hace el procedimiento de transferencia de fondos de comercio, es solidariamente responsable con el vendedor de las deudas que tuviera el vendedor. Si yo le transfiero el fondo de comercio a él y no hacemos el procedimiento que se hace, él se queda en el comercio, yo me voy, desaparezco y empiezan a lloverle juicios laborales, deuda de proveedores, impuestos de que no pagó, servicios no pagó. Todas esas deudas que le puedan aparecer se la van a reclamar a él. ¿Por qué? Porque no hizo el procedimiento, no dio publicidad de la transferencia. Por lo tanto, él va a ser solidariamente responsable conmigo. Por eso es conveniente hacerlo. Entonces, si le doy los libros y él los pierde, yo me hace un juicio. Generalmente, al hacer esa operación, él ya es difícil que tenga algún conflicto por las operaciones hechas por mí. ¿Por qué? Y porque yo hice el procedimiento y él ya queda eximido de la solidaridad que implica. Por lo tanto, las cuestiones pueden venir en contra mío porque son mías las deudas. ¿Sí? Por eso yo considero que los libros tienen que dar en cabeza del que vende y no dárselos a él. Al transferir, ¿usted no cesa la actividad? Sí. Y ahí tiene que guardar por 10 años el cese de la actividad. Claro, pero por eso, pero muchos dicen, como yo le transfiero a él,
y hay una continuidad en la actividad de ese negocio, por ahí quedaron proveedores sin cobrar y demás, y pueden haber conflictos por ahí. Si no se hizo la transferencia, él va a ser solidariamente responsable. Entonces, algún se los tiene que tener por las dudas que le venga algún juicio. Pero yo considero que tiene que estar en cabeza del que vende y comprometerme en el espíritu de la transferencia, que si lo necesita se lo doy. Pero los tengo yo. Sí. Los libros estos que deben, los indispensables, que deben permanecer en el domicilio del titular. Sí. Según el 325. Ahora me pregunto, ¿qué clase de archivos archiva Iron Mountain? Archivos no te escucho muy bien. Iron Mountain, ¿se acuerda que la empresa? Sí, sí. Bueno, ¿qué archivos tenía esa fue anterior a 2015? ¿La ley era distinta antes? No, los libros siempre la idea fue que estén en cabeza del titular. Inclusive cuando se pide exhibición de libros, siempre tienen que dar en cabeza del titular, salvo que haya conflicto entre partes y que se obligue al traslado a la Secretaría del Juzgado. Pero si vos tenés que hacer una pericia o lo que sea, siempre se ponen de acuerdo, se habla con el contador de la empresa donde se va a hacer la pericia, fija una fecha y el perito va a la empresa, a la fábrica, a la industria, lo que vos quieras, y ahí se hace la pericia. Pero la idea es que siempre los libros estén... ¿Por qué? Porque si yo estoy obligado a anotar diariamente los registros que se van haciendo en los diarios, en el libro diario, en el asiento mayor y todo lo que quieras hacer, en el libro mayor y demás, yo no puedo escribir en un papelito y ir al juzgado de anotarlo. Lo tengo que tener en la empresa o en el contador. Generalmente está en el contador y ahí anotan todo, ¿sí? Pero, insisto, si hay conflicto y no hay acuerdo de partes, se los obliga a llevar a la Secretaría del Juzgado. No sé si la pregunta era esa, ¿eh? La pregunta mía estaba orientada con respecto a los documentos que se quemaron. Sí, pero bueno, si se quemaron... Claro, o sea, esos documentos eran de otros. Eran... Los documentos, o sea, Iron Mountain es una empresa que archiva documentos de otras empresas. Esos documentos que archivaban, ¿eran los que tenían que tener los respectivos titulares o eso lo tenía interior? Tendrían que tenerlos, claro. O sea, si hay, por eso al principio dijimos, la contabilidad es una sola. No puedes llevar dos contabilidades, tenés que tener una sola. Si estaban ahí, en el momento que vos vas a hacer publicidad, denunciás esos libros. Inclusive cuando vos querés hacer llevar en forma tecnológica la contabilidad, tenés que denunciar. Y tenés que denunciar los libros, no, si van a estar en otro lado, como en este caso. Tenés que pedir autorización para que se encuentren en esa empresa, digamos, que lleva contabilidad a distintas empresas. Entonces vos tenés que hacer público que tus libros están ahí. Porque si no, cualquier empresa que tuviera conflicto diga, no, mis libros estaban ahí. Está bien que después lo probarás, que tenía o no tenía, pero no importa. ¿Sí? Pero en principio hay que hacer público, ¿sí? Dónde están los libros. Por eso ahí presupone que están en el domicilio del comerciante. O en su defecto, en lo del contador. O en este caso, en su defecto, en esta empresa. ¿Sí? Perdón, profe. Sí. Una pregunta. La única forma de transferir entre usted y él es la publicidad. No hay otra forma donde, si usted desaparece, él no tiene otra forma de probar de que continúa con sus actividades, pero sus actividades llegaron hasta el día 31 y él arrancó el primero. Y de lo que pasó el 31 para atrás no tiene nada que ver. Porque usted transfiere activo y pasivo y él conoce el pasivo. Bueno, no, pero ya vamos a analizar la ley, cómo se debe transferir, cómo se da publicidad a la transferencia, y entonces a partir de ahí, más allá que la ley es del año 1934, imagínense que casi tiene 90 años, y obviamente tiene un montón de errores, digamos, para la fecha, si no se actualizó, entonces tiene cosas que son muy discutidas, pero en principio hay que hacer edictos, hay que hacer una serie de procedimientos que hay que cumplirlos todos. Una vez cumplidos todos esos requisitos, recién ahí se puede suscribir la transferencia, y a partir de ahí él no va a ser solidariamente responsable conmigo. Si no hace todo eso,
Yo desaparezco y él va a ser solidario. Todos los que vengan después le van a... Aunque él pruebe, no, pero escúchame, si este tipo se fue a Europa, no importa, se supone, se presupone, hay una presunción de que él continúa con mi actividad. Porque no transfirió el Fondo de Comercio, no hay publicidad. Para los acreedores, el Fondo de Comercio, la razón social sigue siendo Juan Pérez y no Miguel Pérez. Y sigo siendo yo. ¿Sí? Pero ya lo vamos a ver dentro de 2 o 3 clases. Bien, el 328 lo vimos, ¿no? Es este. Bueno, pero ya está todo completo. Sí. Bueno, vamos a analizar el 329, no, el 329 no, el 330, creo que es eficacia probatoria. El 330. 330. Esto, sépanlo. A veces se pregunta en el examen. El 330 y el 331 a veces lo preguntamos. 330, eficacia probatoria de los libros. ¿Qué eficacia tienen los libros? Vamos a analizarlo por partes. La contabilidad obligada o voluntaria, llevada en la forma y con los requisitos previstos, deben ser admitidas en juicio como medio de prueba. Sus registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores, aunque no estuvieran en forma. Sin admitírseles, prueba el contrario. Bien, a ver, ahí dice que la contabilidad, los libros contables llevados en forma, tienen que ser admitidos en juicio. No hay discusión, tienen que ser admitidos en juicio. Ahora, el párrafo siguiente dice que la contabilidad prueba contra quien los presenta, aunque sean llevados en legal forma o no, sin admitirse les prueba en contrario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo presento los libros contables míos, no están llevados en legal forma, y hay 15 asientos que me perjudican, esos 15 asientos me perjudican, están en contra mío, yo no puedo oponer ninguna prueba en contra. ¿Por qué piensan que no se admite prueba en contrario? Permiso. Sí, por favor. ¿Quién me habló? Y entonces, es lo que hablamos antes, es dar vuelta a la teoría de los actos propios. Porque yo hace 1 año, 2 años, 5 meses escribí esto en los libros. Y la realidad es esta. Y hoy no puedo decir lo contrario en un juicio. ¿Por qué? Porque estaría dando vuelta a mi conducta, mi accionar. Y no se permite, sí. Y con lo que decíamos hace un rato, que hay llevadas contabilidades, por el motivo que sea, si llevo la cresta inscripta, Si llevas... si va a juicio, me descubren la cresta inscripta y la llevan a juicio, ¿tiene que ser tomada? Si quiero el uso de eso. No. Fíjate que el primer párrafo... los requisitos. No. Fíjate que el primer párrafo dice que tiene que ser admitida en prueba en juicio si es llevada en ilegal forma. El primer párrafo dice eso. Donde no se admite prueba en contrario es si lo presentás y aunque no lo tengas en forma, se te puede ir en contra tuya sin admitirse prueba en contrario. Pero los libros que se tienen que admitir... Ahora, si vos lo presentás y la otra parte, que ahora es a lo que vamos, si vos lo presentás y la otra parte no se opone, es una documental. Porque, a ver, chicos, la prueba de los libros es una prueba documental. Y como tal, ¿cuándo la tienen que presentar? ¿En qué momento hay que ofrecer esa prueba documental? Al momento de la presentación, contestación o reconvención. ¿Sí? Entonces, perdóname. Yo ponele que te presente libros contables. No están en forma. Y vos los aceptás. Esos libros contables que yo presenté, aunque no estén en forma, vos los aceptaste y me van a servirte a vos como prueba tuya. Pero el párrafo siguiente dice que la otra parte que acepta los libros contables se tiene que atener a la totalidad de la prueba de los libros y no simplemente a aquellos asientos que lo favorecen. O sea, yo si te presento mucho y sin aceptación me tengo que presentar. No, si yo te presento asientos, aunque no estén en forma, tachados, enmendados, lo que quieras, 50 asientos, vos los aceptaste, 15 te favorecen y 35 te son en contra, te vas a tener que atener a las consecuencias de los 35 asientos que me van bien a mí.
Por eso la ley dice, vos los aceptás, pero atenete a la totalidad de la prueba. Eso es por la indivisibilidad de la prueba documental. Dejar que están mal aceptados o dejar desprolijos. Claro. Lea el párrafo que sigue, por favor. El adversario no puede aceptar los asientos que los son favorables y desechar los que le perjudican, sino que habiendo adoptado este medio de prueba, debe estarse a los resultados combinados que presenten todos los registros relativos al punto cuestionado. Perdón, ¿está claro? Es decir, yo los presento. Primero se admite si están en regla. Punto. Si vos no lo aceptás, si no están en regla, no. Va a ser prueba valorada siempre. Claro, obvio. Pero en el segundo caso, si yo los presento como prueba, no se me admite una prueba en contrario y decir, no, pero este asiento porque es mi contra, no porque yo en ese día me equivoqué, estaba enfermo, no. Listo. Es eso. Ahora, si vos lo aceptaste, atenete a la totalidad de la prueba. Ojo, y esto es importante, ténganlo en cuenta por un juicio capaz. No es a la totalidad de los libros, es a la parte de la pericia que se pide. Porque ahora el próximo artículo que vamos a ver va a ser la exhibición de los libros. Y vos me preguntabas algo, ya voy con vos. Hay una exhibición total y una exhibición parcial. Entonces, cuando hay exhibición parcial, yo solamente tengo que presentar los libros que se me requieren. Y los que van a estar en discusión son solamente los que se me requieren. Y los que van a estar en juicio a la totalidad de la prueba que estamos hablando son solamente esos, no la totalidad de los libros, solamente los libros que están en discusión, en conflicto. Perdón, los libros, los asientos, la prueba, sí. Cuando se inscribe el libro, ¿qué es exactamente lo que se inscribe? O sea, no me queda claro porque llegó un poco tarde también. Cuando yo escribo un libro, ¿qué contenido del libro estoy haciendo público? Mirá, hoy la inscripción generalmente ya es todo tecnológico, ya no es que vas con los libros. Lo que tenés que hacer ahí, lo que te van a registrar va a ser la fecha en la que vos registrás ese libro, quién sos, la cantidad de hojas, la cantidad de libros que vas a registrar y la actividad que vas a desarrollar. Pero no las operaciones, digamos, que figuran en ese libro. No, porque supuestamente vos empezaste el momento que estás inscribiendo los libros. Vos estás inscribiendo el libro. Lo que hago es vos estás dando público, haciendo público que empezás tu actividad comercial con los libros en ese momento. Perfecto. Y entonces no puedes marcar otra actividad. Después, cuando si es una empresa y haces balances, esos balances tenés que inscribirlos, registrarlos en la IGJ, donde se registran todos los balances y ahí tienen la posibilidad de ver el estado de cada empresa, digamos. Si no sos una sociedad, no tenés por qué. ¿Cómo? Si no, mientras tanto, el contenido de las operaciones en sí serían del uso y sería privado, si no es que publico todo el... Si vos no querés, no haces nada. Sí, ahora vamos a ver que inclusive... Pensé que tenía que registrar todo. No, aparte otra, nadie te puede obligar a vos a que lleves los libros. Por eso decimos que es una carga y no una obligación. Si vos querés llevar... La ley dice quiénes están obligados a llevar contabilidad. Vimos el artículo 320. Dice el artículo 320, ya estoy, ¿qué sanción se le aplica a aquel que no lleva los libros? No. Y entonces, me obligás por un lado, pero no me decís, cuando vos mandás una carta de documento, te intimo a hacer tal cosa bajo apercibimiento de, si no lo haces, te hago esto. Pero acá te diciendo, estás obligado a llevar los libros contables. Ahora, y si no los llevas, ¿qué pasa? ¿Qué sanción? Ninguna. Tenés un juicio, que vamos a ver ahora, en un juicio, pero nadie te obliga. Entonces, si vos decís, soy una empresa o un individuo que lleva actividad económica organizada y no inscribo los libros, listo. Tenés un juicio, vas a perder los beneficios que te da llevar los libros, pero nada más que eso. Sí. No me quedó bien en claro los libros que están en forma. ¿El juzgado los acepta o los tiene que aceptar la otra parte? No, si están en legal forma, te los tiene que aceptar como prueba. Ahora, si la otra parte, en el caso que no están en forma, yo los puedo ofrecer. No hace falta que se presenten sí o sí. Yo los ofrezco. Vos ofrecés, por eso decimos que es una prueba documental. Entonces vos decís, yo para acreditar que le vendí un camión a él, ofrezco estos libros contables.
¿Están en forma o están en forma? Están en forma, el jugador se lo tiene que aceptar. Claro. Ahora, no están en forma. Fenómeno. El jugador no es que no te los acepta, pero él puede decir, estos libros no sirven porque no están en forma. Claro. Y ahora vamos a ver qué pasa si vos lo presentás en forma y él no. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? La contabilidad obligada o voluntaria prueba en favor de quien la lleva. Cuando el litigio contra otro sujeto que tiene la contabilidad obligada o voluntaria, este no presenta registros contrarios incorporados en una contabilidad regular. Bueno, acá vamos a hablar de 3 casos distintos. ¿Este es otro libro o el mismo? Sí, el mismo. No, el 330. El 330, estamos en el 330. Sí, sigue el mismo 330. Acá vamos a hablar de 3 casos distintos. Antes era más fácil. Juicio entre 2 comerciantes. Eran 2 posibilidades de juicio entre 2 comerciantes y una posibilidad de juicio entre un comerciante y uno que no era comerciante. Ahora hablamos un poquito más. Decimos, cuando es un juicio entre una persona obligada a llevar contabilidad o en forma voluntaria la lleva, y otro que también está obligado a llevar contabilidad y en forma voluntaria la lleva. Es lo mismo. O sea, no sé si entienden lo que digo. Un juicio entre 2 personas que están obligadas a llevar contabilidad. Artículo 320. Lo que antes llamamos comerciantes, que hoy ya no son. Entonces, ella es una persona obligada a llevar contabilidad y ella es otra persona obligada a llevar contabilidad. 2 personas obligadas a llevar contabilidad. Juicio. Ella presenta, las dos presentan los libros contables. Ella lo tiene en legal forma, ella no. Ella va a ser jugada por los libros de ella. Pierde ella por no tener, ¿qué es lo que hablamos antes? Perdés beneficio, digamos, pero no tenés sanción. ¿Qué beneficio perdés? Que tus libros sean computados como los de ella. Entonces, como ella no los tiene en regla, va a ser jugado por los libros de la contraria. Lee por favor ese párrafo de vuelta. O si no los registro, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, no llevamos, en legal forma es no estar registrados, estar tachados, enmendados, o si no los presentan, porque también puede ser que no los presenten. Y lo mismo pasa, profesor, si la otra, hay una de las personas que no está obligada. No te apures. Léeme por favor el mismo párrafo ahora. La contabilidad, obligada o voluntaria, prueba a favor de quien la lleva. Cuando el litigio contra otro sujeto que tiene la contabilidad obligada o voluntaria, este no presente registros contrarios incorporados en una contabilidad regular. Entonces, es lo mismo. O sea, ella no lo lleva, ella sí, va a probar los de ella y los de ella no. ¿Por qué? Porque ella no tiene la contabilidad adecuada. ¿Estamos de acuerdo? Seguí, por favor. Perdón. También, como vos me decías, como dijimos, nadie está obligado, nadie me puede obligar a mí, insisto, a llevar los libros contables. Ninguna autoridad puede a mí allanar mi empresa para ver si llevo los libros contables. Y ojo, estoy hablando de libros contables dentro del derecho civil y comercial. En otras leyes impositivamente me pueden obligar. Pero antes iban los inspectores a revisar. Claro, bueno, y si no tenía te aplicaban multa. Pero por eso te digo, yo te estoy hablando de derecho civil y comercial, nada más. ¿Qué libros? Inventario y balance. A mí nadie me puede obligar a llevar libro, inventario y balance, porque no los quiero llevar. ¿Y qué pasa si no los llevo? Y pasa que si tengo un juicio como el que estamos hablando, no los presento porque no los tengo, no los presento porque no quiero. ¿Qué me va a pasar? Si ella presenta los libros, voy a ser juzgado por los libros de ella. Después, el juez me dictará otra prueba, pero en principio voy a ser juzgado por los libros de ella. No me van a aplicar una multa ni clausurar, no, porque la ley no lo permite. Lo único que tengo, pierdo el beneficio del juicio, de ese juicio, nada más. Disculpe, recién dijo, ¿no?, que si ella no está obligada a llevar contabilidad, esos libros no van a ser tomados en cuenta de forma probatoria. Si ella no está, perdón, no. Estamos hablando. No, estamos hablando que las 2 personas, por eso dije, vamos a dividir en 3 partes este asiento. Cuando en el primer ejemplo, 2 personas obligadas a llevar contabilidad, las 2 están obligadas. Por eso dije, antes eran 2 comerciantes. Sí.
Ahora son dos personas obligadas a llevar contabilidad. Ella bien, ella mal, ella va a ser juzgado por los libros de ella. Bien. Sin embargo, el juez tiene en tal caso la facultad de apreciar esa prueba y de exigir, si lo considera necesario, otra supletoria. Bueno, por eso dijimos, yo creo que se lo dije sin querer, les dije, independientemente de que ella va a ser juzgado y pierde el beneficio de la prueba, el juez merituará otra prueba, que es lo que dice el artículo. El juez podrá decir, bueno, a ver, yo veo los libros, pero ¿qué prueba me ofrece ella? No es que esos libros van a ser exclusivos y determinantes. Sí van a ser importantes, pero después no va a ser la única prueba que va a tomar en cuenta el juez. Por eso es lo que dice eso, ¿sí? ¿Qué más? Cuando resulta prueba contradictoria de lo Perdón, antes no, En el Código de Comercio anterior decía que esa era una prueba indubitada y tenía que tenerse en cuenta. Hoy le permite al juez merituar otra prueba. Sí. Cuando resulta prueba contradictoria de los registros de las partes que litigan y uno y otro se hallan con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, el juez debe prescindir de este medio de prueba y proceder por los méritos de los demás probanzas que se presentan. Bien, ¿qué dice esta parte del artículo? El mismo ejemplo anterior, dos personas obligadas a llevar contabilidad, pero las dos la llevan en legal forma. Las dos están bien. Pero de los libros de ella surge que ella le debe 10.000 pesos y de los libros de ella surge que ella le debe 20.000 pesos. Hay contradicciones. Pero los libros están bien. ¿Qué tiene que hacer el juez? Dice el código. Desechar ese medio de prueba y resolver la cuestión por cualquier otro medio de prueba que se haya ofrecido. Si se trata de litigios contra quien no está obligado a llevar contabilidad ni la lleva voluntariamente, esta solo sirve como principio de prueba de acuerdo con las circunstancias del caso. La prueba que resulta de la contabilidad es indivisible. Bien, y ahí creo que es lo que me preguntabas vos antes. Una persona obligada a llevar contabilidad, la otra no está obligada a llevar contabilidad. El que está obligado a llevar contabilidad y presenta los libros va a ser solamente un principio de prueba, porque el otro no puede ser juzgado porque el otro no está obligado a llevar contabilidad. Por ende no se le puede exigir que presente libros. Entonces va a ser tomado como una prueba más. Un principio de prueba, nada más. Documental, obviamente. Ahí termina el trabajo. Bien. ¿Cómo? No entendí. ¿Cómo sería? No se requería de la misma forma que si fuesen obligatorios. Claro, porque nosotros dijimos que si son dos personas obligadas a llevar contabilidad, una lo lleva bien y la otra no, la que no lo lleva va a ser juzgado por los libros de la contraria, más la otra prueba que puede ver el juez. Perfecto. Pero si hay una persona que no está obligada a llevar contabilidad y la otra sí, no puede ser juzgada la persona que no está obligada a llevar contabilidad porque no tiene la obligación de llevarla. Solamente se tomará como un principio de prueba los libros, solamente un principio de prueba, nada más. Después se va a tener mucho más en cuenta otro tipo de prueba, porque ella no está obligada a llevar contabilidad. ¿Sí? Bien. ¿Estos castigos serían lo que hay de sanción? ¿Cómo? ¿Estos castigos son lo que hay de sanción? Claro. Por eso decimos que nadie te puede obligar. Porque si bien dice obligados a llevar contabilidad, sí, fenómeno. Pero si vos me estás obligando a algo, si no lo hago, sancioname. Decime, bueno, no sé, un apercibimiento, una multa, no sé. Pero no hay nada, no dice absolutamente nada. ¿Esta desventaja? Es la única desventaja que hay. La única desventaja. Porque después el resto no. O sea, insisto, los libros contables hoy por hoy también, antes se podía manejar, hoy está todo digitalizado, es más complicado. A veces la presentación, la pericia, la prueba, porque cuando uno hace una pericia, cuando vos exhibís los libros, antes no necesariamente necesitabas un perito. Antes, por ejemplo, hoy lo mismo, la certificación, te mandan todo tipo online. ¿Cómo certificás? No sé si alguien trabaja en un juzgado, los que están acá, vos trabajás en un juzgado. No sé si tocó alguna vez
verificar libros. No, porque lo va con uno de familia, o sea, sí tenemos rendiciones de cuentas, por ejemplo. No, eso lo vamos a ver dentro de 2 clases. No, la clase que viene. Bueno, bien. La clase que viene con usted, tal vez. Sí, El jueves que viene. el jueves que viene. No sé qué estaba diciendo. ¿De qué estamos hablando? La verificación de la firma. Ah, claro, si yo presento libros y digo, bueno, o presento copia de los libros de ella, para que el actuario, el secretario, el oficial que sea del juzgado, certifique que las fotocopias que yo acompañé se condicen con los libros que tiene ella. Lo único que tiene que hacer es certificar una fotocopia. No voy a necesitar un perito. ¿Para qué quiero un perito si yo lo único que estoy pidiendo a la juez es que acompaño copia de los libros contables, del libro, el balance, tal fecha, tal fecha, tal fecha, tal fecha, y que como no tengo los originales, porque siempre, esto tenganlo presente, siempre que ofrecen una prueba o que ofrecen o que dicen algo, pruébenlo. Porque si no ofrecen prueba y yo lo niego, se les cayó el dicho. Cada vez que uno hace una demanda o dice algo, todas las cosas que dicen, ofrezcan prueba. Porque si no ofrecemos prueba, basta la contradicción del otro para que se caiga lo dicho. Palabra contra palabra, no tengo prueba, el juez lo tira para abajo. Entonces, si yo le digo al juez, estas son copias del libro contable de ella, y le digo nada más que eso, y ella en la contestación dice, estas no son copias de mis libros, se terminó la prueba. Porque pues yo lo único que dije es que esto es una prueba de los libros de ella. Ahora, si yo le digo al juez, estos son la copia de los libros contables de ella, a sus efectos solicito que se le intime a presentar los libros, o que oficie, que acompañe, si son copias fieles, lo que sea, le estoy pidiendo acompañar los libros u oficiar a ella, oficiar significa mandar un informe, un oficio, a los efectos de que ella diga si estas son copias reales de sus libros. O le pido los libros. Si le pido los libros para que diga simplemente si estas son copias fieles del libro, ¿para qué quiero un perito? Entonces, no siempre voy a necesitar un perito. Ahora, claro, tecnológicamente hoy está bien, la certificación va a ser la misma, pero se requiere hoy más la procedencia de un perito, generalmente en la exhibición del libro, ¿sí? Bien, pero sí es la única sanción que hay. No hay. Por eso insistimos ya de la clase pasada, dijimos que es una carga, nada más que una carga. Bueno, ¿qué más nos queda? El 331, la de investigaciones. Sí, esta es la exhibición de los libros. Vamos a... bueno, lee el primer párrafo, ¿sí? por favor. Investigaciones. Excepto los supuestos previstos en leyes especiales, ninguna autoridad, bajo pretexto alguno, puede hacer pesquisas de oficio para inquirir si la persona lleva o no los registros arreglados a derecho. Perdón, eso es lo que dijimos hace un rato. Sin perjuicio de leyes especiales, ninguna autoridad puede demandarme, exigirme, corroborar si llevo libros o no llevo libros conformes a derecho. Salvo leyes especiales que como las que dijimos, ¿sí? La prueba sobre la contabilidad debe realizarse en el lugar previsto en el artículo 325, aun cuando Perdón, el 325 es lo que me decías vos, los libros están en el domicilio del comerciante o del empresario, ¿sí? Aun cuando fuera de competencia territorial del juez que la ordena. Bien. La exhibición general de registros o libros contables solo pueden decretarse a instancia de parte en los juicios de sucesión. Ahora lo que voy a empezar a leer va a ser, se los voy comentando yo, después lo leemos. Hay dos formas de exhibir libros. Hay una exhibición parcial y una exhibición total. La exhibición parcial, como dice ahí el artículo, puede ser a pedido de parte o de oficio por el juez.
Cuando hay exhibición parcial, solamente tenemos que acompañar o exhibir o presentar solamente la parte que nos están requiriendo. No tenemos que llevar todos los libros. Y si llevamos los libros o viene el perito a cotejarlo, a hacer la pericia en la empresa, tiene que estar alguien de la empresa para que no vean otra cosa. Solamente analizar los libros, porque pueden sacar beneficios máximos. Si lo hacen en la empresa tal vez no, pero si lo hacen en un juzgado y no está la parte requerida y está el requirente, supongamos que sea el actor, puede ver cosas de los libros que no le conviene que lo vea. Entonces siempre es preferible que esté o el representante legal o el demandado, si es el que se le pide los libros, y que solamente permita que se cotejen los asientos que están pidiendo. Por eso cuando hacemos la demanda y pedimos exhibición de libro parcial, tiene que estar bien detallado cuáles son los puntos de pericia. Qué asientos, de qué fecha, qué libro, todo bien detallado. Porque va a ser lo único que vamos a poder ver o que se va a poder exhibir. No sé qué. Estamos hablando, sí. Decía que la exhibición general de registros o libros... No, la general no, la parcial. Dijiste que era de la parte en los juicios de sucesión. No, esa es general. Bueno, estamos con la parcial. Entonces, puede ser a pedido de parte o de oficio del juez. Solamente vamos a exhibir la parte que nos están requiriendo. No tenemos obligación de presentar los libros cuando nos requieren exhibición parcial. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si no exhibimos los libros? Y la otra parte está obligada a llevar contabilidad y presenta los libros contables. Van a tener en cuenta los libros de ella y venir toda la prueba que yo haga. Pero no tengo multa, no tengo sanción, no tengo nada. Por eso, no estoy obligado a presentarlos. ¿Puedo o no presentarlos? Si quiero los presento, no. Pero no es que me van a venir a allanar y a secuestrar los libros, tengo que presentar por la otra parte y lo pidió como prueba. No. Cuando se pide exhibición de libros, hay a veces confusión respecto de que se la toma como si fuera una prueba confesional. ¿Por qué? Y porque yo le estoy pidiendo que ella me exhiba los libros y yo voy a tomar en cuenta esos libros que son confesiones de ella. Nosotros no consideramos lo mismo y gran parte de la doctrina tampoco. Porque la prueba confesional, el absolvente que absuelve, que va a confesar, voluntariamente o no está diciendo tal o cual cosa. Si a mí me someten, me citan a absolver posiciones, que así se llama la prueba confesional, yo voy a declarar, y si quiero declarar tal cosa, ¿la declaro o no la declaro? Los libros no es una declaración voluntaria. Yo presenté los libros, me los pidieron, los presenté, ahí están. Yo no estoy confesando voluntariamente. Y además, fueron hechos del pasado, los cuales yo no puedo revertir. Como dijimos antes, lo que yo ya presenté, no puedo decir que esto no pasó porque está en los libros. En cambio, yo en la confesional puedo decir, no es mentira. Por más que sea cierto. ¿Es cierto que usted escribió tal cosa en el libro? No. Yo puedo decir que no. Nadie me va a obligar a mí en una confesión a decir sí o no. Yo puedo mentir, no es problema. Puedo decir que sí o que no. ¿Atropelló a fulano tal? No. Y después después puede ser que sí, pero es así. Es así. Entonces, porque uno cuando hace prueba confesional no puede ir explicando. Entonces, no. Entonces, no es una prueba confesional. No es una prueba confesional. No la tomamos como tal. En la exhibición parcial no están obligados, por ejemplo, a presentar los libros, los terceros ajenos al litigio. No hay uno. Si no la tiene el demandado en este caso, menos la va a tener un tercero. Por ejemplo, yo lo demando a él y él tiene una sociedad con ellos tres.
La sociedad es tercero al litigio. Y yo le digo al juez, de los datos de los libros de la sociedad surge que él hizo tal cosa. Que exhiban los libros ellos. Él es parte de la sociedad, yo lo estoy demandando a él en forma particular, no a la sociedad. Pero la sociedad es un tercero ajeno al litigio. Ellos no están obligados a presentar los libros contables. Yo lo puedo pedir como prueba. Si ellos no lo quieren presentar, no tienen por qué presentar. ¿Por qué exhibir sus libros? En cambio, en la prueba total, la prueba general, es a pedido de parte, ya no es de oficio por el juez. Y en estos casos sí hay obligación de presentar los libros. Sí, el requerido está obligado a presentar los libros. Y solamente se da en forma taxativa, enumera el código en 5 casos. Insisto, taxativamente se puede exigir exhibición total en casos de sucesiones, en caso de comunidad de intereses o de comunión. Sucesiones. Eso está, chicos, en el código, ¿eh? En el artículo 331 está administración de negocios por cuenta ajena. Sociedades, no sé si lo dije. No. Sociedades y concursos y quiebres. Son 5 casos. Generalmente acá la ley habla de una comunión. Hay intereses en común que tienen las partes en este tipo de juicios. ¿Cómo es la tercera? Administración de negocios por cuenta ajena. Por ejemplo, en los casos de sucesión, 2 hermanos, uno está afuera, vive afuera, en el exterior, qué sé yo, el otro está con el padre en una empresa, la empresa le va muy bien, mucha guita, entra, tienen bienes, tienen coches, tienen lo que quieran. Se muere el padre, el hijo viene, que está afuera. Sucesión. Empieza la sucesión y el hijo que está acá dice, mira, tenemos 3 departamentos y un coche. Ajá. Eso no sería gran cosa, no sería tanta la importancia. ¿Por qué? Porque se pide un índice de titularidad de dominio y se fija, surge si tiene otra casa o lo que sea. Fenómeno. Ahora, ¿cómo sabe el que está afuera del funcionamiento de la empresa? ¿Cómo camina la empresa? ¿Cuánto factura por mes? ¿Cuánto factura por año? ¿Cómo pide los libros? La única forma que tiene de saber cómo camina la empresa es pidiendo los libros para poder reclamar lo que le corresponde por derecho, que es la sucesión. Entonces, ¿qué hace? Por eso decimos, lo pide solamente la parte. El hijo interesado puede hacer 2 cosas. Si el otro no empieza la sucesión, puede pedirlo como una medida preliminar y decir que me exhiban los libros. Y el otro hijo está obligado a exhibir los libros, porque de esos libros yo voy a reclamar. De acuerdo a lo que surja esos libros voy a reclamar, independientemente de los bienes que tenga. Yo voy a ver los balances y voy a saber cuánto puedo pedir, cuánto factura la empresa, ¿puedo reclamar? Entonces ahí le tienen que exhibir los libros. Antes de empezar la sucesión. Si ya está empezada la sucesión, puedo pedirla como una prueba que me muestre los libros. Y le tienen que mostrar los libros. Así como se muere alguien y dice, yo sé que tenía 2 cuentas en el banco tal y tal y tal, y no sabemos los montos. ¿Qué hace? Bueno, se libre el oficio al banco para que me diga los montos. Si tenía cuenta abierta, que me diga lo que tenía. Bueno, acá en vez de pedir oficio al banco, se pide la exhibición total de los libros. Insisto, hay un interés en común de los 2 hijos, de los 2 hermanos. ¿Y qué pasa si acusa una extravía de los libros o lo que fuese? ¿Qué pasa? Si los extraviaste con anterioridad, ¿qué puede pasar? Nada. Tenés que demostrarlo de otra En el lapso en que viene el hermano, para complicárselo más. ¿Cómo? En el lapso que viene el hermano. O sea, después del fallecimiento del padre. Si lo
puede pasar, puede quedar instrucciones. Si vos lo denunciaste antes que nada, perdiste. Por eso insisto, se puede pedir. A ver, se murió el padre, qué sé yo, pensar en que te vas a desaparecer los libros también puede pasar. Pero de última también, como él puede pensar que puede hacer desaparecer los libros, vos se murió tu viejo y en vez de estar en el velorio de tu viejo vas al juzgado y pedís una medida preliminar. Sí, claro, no sería lo lógico, pero puede pasar. Es decir, si el tipo denunció antes que vos pidas el extravío de los libros o que te los robaron o que te lo quemaron, tratá de probarlo de otra manera. Pero bueno. ¿Y si no los presenta, qué pasa? Ahí sí tiene... No, ahí tiene obligación de presentar. Por eso dije, en el caso de exhibición total, tiene obligación de presentar. En el caso de comunión o comunidad de intereses, acá, yo doy siempre este ejemplo, ¿no? Yo soy empleado de la empresa de ellos dos y soy empleado de primera, laburo, le hago narguita, que es todo. Y entonces ellos me dicen, mira, la verdad que como premio te vamos a participar en un 5% de las utilidades a fin de año. Listo, fenómeno. Laburamos todo el año, entró un montón de guita, llega a fin de año, me dan 500 pesos. Digo, acá me parece que hay algo mal. ¿Por qué? Porque facturaste 10 millones de pesos y me estás dando 500 pesos, algo que no cierra. ¿Tengo interés yo en verificar los libros contables de la sociedad? Y claro que sí, porque yo del resultado de ese balance voy a ganar plata. Y ellos están, como estoy autorizado, como estoy habilitado en el porcentaje, tengo derecho a exigir que me exhiban los libros. Eso es comunidad de intereses. Sociedad, bueno, los socios obviamente tienen derecho a exigir a la sociedad que le muestre los libros contables para saber cómo está la empresa, si hay dividendos, si no hay dividendos, o lo que sea. ¿Qué más? Sociedad, comunidad. Administración de negocios por cuenta ajena. Este es el típico caso de un corredor, quien administra negocios por cuenta ajena. ¿Los corredores qué hacen? El corredor es la persona que acerca a las partes en un determinado negocio. Los corredores son auxiliares de comercio, auxiliares ahora, que están obligados a llevar libros contables. Están obligados a llevar libros contables. Y tienen que tener libros contables por cada uno de los clientes que tengan, de las personas que ellos acercan en las operaciones comerciales. Ese administrador de negocio por cuenta ajena, en donde tiene los registros de mis operaciones, está obligado a exhibirme los libros. Porque surgen datos que yo necesito, tenemos interés en común en esos libros. Ahora, si él es el corredor y en ese libro contable, en el libro obligado que tiene él, no solo lleva las operaciones que hace conmigo, sino con ellos 4, yo no puedo pedir la exhibición total ahí. Porque estaría viendo las operaciones de ellos 4, y a mí no me interesan, yo no tengo por qué saber las operaciones. Ahí tengo que pedir la exhibición parcial de los libros de él y respecto a eso la totalidad de la mía. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Bien. Y por último, concursos y quiebras. A ver, yo lo que digo siempre es que en estos casos, más que una exhibición, hay un desapoderamiento de los libros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de concursos y quiebras. ¿Y qué es un concurso? ¿Qué es una quiebra? Ustedes todavía no vieron esto, pero más o menos habrán escuchado alguna vez, ¿no? Los concursos preventivos, la convocatoria de acreedores. No tengo para pagar y tengo 20 acreedores y no tengo más nada. Entonces, ¿qué hago antes de pedir la quiebra? Porque la quiebra es la muerte civil. La quiebra se terminó, comercial, se murió la empresa. Entonces, ¿qué hago? Convoco a los acreedores y les debo a ellos 10 $1 millón. No importa los montos. Entonces le digo, bueno, señores, yo tengo para pagarle a ustedes, les propongo pagar $500.000, pero empezar a pagar recién dentro de 2 años, sin intereses. Es mi oferta de pago. Mientras tramita el concurso, la empresa sigue funcionando, no es que ya no funciona más. Cuando se pide el concurso, la empresa sigue funcionando y la administra el síndico. Y el síndico se apodera de los libros contables.
Por eso yo digo, más que una exhibición, hay un desapoderamiento. El síndico pide los libros contables de la empresa y los administra él. Y la empresa sigue funcionando. Y es el síndico que va a autorizar qué operaciones haga la empresa. Compra mercadería, vende o lo que sea, pero todo va a depender del síndico. Mientras tanto, los acreedores, ¿qué dicen? Discuten, no, en vez de 500 dame 600, lo que quieran. Fenómeno. Si hay acuerdo, la empresa sigue funcionando y el síndico sigue con los libros. Ahora, si no hay acuerdo, va a la quiebra. Cuando está la quiebra, la empresa ya no funciona más. La empresa deja de funcionar. Porque el concurso me permite a mí me da la posibilidad de que yo recupere económicamente plata y pueda pagarle las deudas a mis acreedores cuando no son concursos inventados. Estamos hablando concurso bien. Entonces, me da la posibilidad de seguir haciendo dinero, cumplir mis obligaciones y que la empresa siga viva. Ahora, si me dicen que no, porque no les conviene el pago, porque también hay que empiezan a pensar, los acreedores, mira, nos ofrece esto, pero si vas a la quiebra, ¿qué hacemos? Porque se terminó la historia, ya no sigue produciendo, se liquidan los bienes, se rematan los bienes. ¿Y cuánto vamos a sacar del remate? ¿Nos va a quedar la plata que nos está ofreciendo? Bueno, son temas que vendrán, que lo van a ver dentro del año que viene, si Dios quiere. Pero la idea es que, ya sea en concurso o en quiebra, los libros quedan en poder del síndico. Una para administrarlos, concurso, la otra para liquidarlos en la quiebra. Pero sí quedan los libros en manos del síndico. ¿Está? Bien. Bueno, ¿cómo dijo el concurso para administrarlos en la quiebra? Para liquidar los bienes. Bien, liquidar, realizar también te pueden decir. Listo por hoy. El jueves que viene, el problema es que si no anda esto, ¿no? Ustedes no están el jueves que viene. No. Bueno, el jueves que viene, lo que voy a dar va a ser, vamos a dar el cuarto inciso del artículo 33, que es la rendición de cuentas y que es la única de las obligaciones que hablamos. Artículo 33, rendición de cuentas y el proceso de rendición de cuentas. Brevemente, el proceso de rendición de cuentas, y eso viene de la mano con la teoría de la representación, porque hoy rinden cuentas aquellos que realizan actividades por cuenta ajena. Entonces ahí vamos a hablar de la teoría de la representación. Lo que nos dé el tiempo vamos a hacer rendición de cuentas y teoría de la representación. El otro jueves no hay clase y es Semana Santa. El otro jueves creo que nos tocaría lo que nos queda de teoría de la representación y transferencia al Fondo de Comercio. Y el último jueves, creo que antes del parcial, si queda algún tema lo damos y si no, repasamos todos los temas. Si no tienen dudas ese día, empezamos con un tema para el segundo parcial, uno de los posgrados. Y las dudas que puedan tener son concisas, ¿no? ¿Me explica tal tema? No, que no puedo explicar todo el tema. Que me demuestren que ya vieron los temas y que algo me lleva. Chicos, buen fin de semana.